y si tiene... Sí, y ahí Majo Rodríguez también dice que se le tilda todo. Yo lo que les voy a pedir es que yo estoy grabando, es decir, que voy a compartir también ese material. Por acá me dicen que hay límite de capacidad para los participantes. Bueno, eso sí que ahora no lo puedo solucionar. En todo caso, por ahí podemos ver en el próximo encuentro si podemos solucionar estos pequeños inconvenientes. Bueno, para arrancar, la institución en la que están formándose ha pensado que es necesario que ustedes, sus estudiantes, reciban asesoramiento, información, apoyo sobre escritura académica. Bueno, es importante aclarar que este curso va a constituir, como yo les decía, apenas una introducción a la escritura académica, puesto que la escritura en general y la académica en particular es un proceso complejo, ustedes ya lo saben, que se va perfeccionando a lo largo de toda la vida. Así que este breve taller, si cumple con introducirlos en el tema, darles algunas ideas rectoras, digamos, e invitarlos a reflexionar sobre sus propias prácticas de escritura, habrá cumplido con sus objetivos. Antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría adelantarles cómo les propongo trabajar. Tenemos disponibles como máximo 2 horas de trabajo. Si yo expongo sola, por más que use un apoyo visual como el que voy a usar, probablemente se haga largo, y ojalá no, pero quizá pesado también. Por eso les pido especialmente que vayan tomando nota de las dudas que tengan, de las consultas que quieran hacer. No piensen, conmigo no hay problema. Soy una docente como cualquier otra, que hace mucho tiempo que trabaja en esto. Toda la vida trabajé acompañando a los estudiantes universitarios, en particular de los primeros años, en la Universidad Nacional del Centro, los acompañé a mejorar sus procesos de escritura. Es decir, ninguna consulta me parece tonta o simple o descartable. Todas las consultas son importantes, pero no solo porque son importantes porque hay que respetar al otro y a cualquier cosa que quiera preguntar, sino también son importantes para mí, porque las consultas como docente me ayudan a saber por dónde van ustedes mientras están escuchando, mientras están participando del encuentro, y qué cosas debería ampliar, reforzar o aclarar. Así que lo que les voy a pedir es que durante la exposición yo voy a hacer 2 o 3 pausas, vayan anotando, y en esas 2 o 3 pausas podemos compartir las consultas, las dudas, las aclaraciones que requieran. Más allá de eso, todas las veces que me quieran interrumpir para hacer un comentario, para agregar algo, para ampliar ustedes algo que les resulte familiar o una idea que les parezca importante compartir, también. La idea es que sea una exposición dialogada en la medida de lo posible y si estos recursos a distancia nos ayudan. Con respecto a la forma de trabajar, esto es lo que aspiro. Por otra parte, en esto capaz que soy un poco kamikaze, capaz, es decir, suicida, yo les voy al final del encuentro, les voy a compartir mi dirección de email para que ustedes, si en este momento o en algún momento de los 6 encuentros están con alguna tarea de escritura, alguna tarea de escritura académica, es decir, alguna tarea de escritura que les requieran en alguna materia, y quieren consultar algo
o les parece que compartir algo de esa escritura académica puede aportar a este taller, no tienen más que escribirme. Si es posible, escriban uno en representación de varios, porque veo que son como 100, y no sé si voy a cumplir inmediatamente con las respuestas, pero bueno, en este breve acto suicida los invito a que me escriban por correo electrónico. Bien, en todo caso que sea con moderación. Bueno, hasta acá me están escuchando bien, ¿sí? Veo unas cabecitas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Sí, Sí, claro. bueno. Se Bueno. escucha muy bien. Perfecto. Sí. Bárbaro, bárbaro. Bien, chicos, yo les voy a compartir ahora un PowerPoint que armé para apoyar la exposición. Esto se los voy a mandar después, como les decía. Vamos a ver si funciona. Bien. No sé cómo hacer para que pase. Por lo visto. Voy a dejar de compartir. Y voy a... Ténganme un poquito de paciencia. Voy a probar a ver si puedo, voy a probar de nuevo a ver si puedo compartir. Ahí ven el PowerPoint. Sí, se ve. sí, ahí sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Lo que no sé si Sí. puedo ponerlo a pantalla completa, ¿saben? Vamos a probar. Ahí está. Pero no sé si lo puedo pasar. Ahí está. Bien. Este va a ser nuestro punto de partida. Acordar a qué nos referimos cuando hablamos de escritura académica, porque muchas veces, no solamente con este tema, con muchos temas académicos, creemos estar hablando de lo mismo. Mejor, como punto de partida, digamos, de qué estamos hablando de entrada. En principio podríamos decir que la escritura académica es un tipo de producción no ficcional, es decir, no literaria, que se realiza para producir y comunicar conocimiento. A ver, ¿por qué arranco definiendo a la escritura académica por lo que no es? Porque es muy común que se asocie escritura nomás, a secas, con escritura literaria. Incluso cuando en el ámbito académico les planteamos a los estudiantes que los vamos a acompañar para que sean mejores escritores, para que tengan mejores producciones escritas, inmediatamente piensan, incluso algunos lo dicen, pero si yo no soy escritor, a mí no me gusta la literatura, yo estoy acá para hacer otra cosa, yo no estoy en el profesorado de lengua y literatura, siempre odié las clases de lengua, no me digas que acá también me vas a salir con eso. Con frecuencia, o se piensa o se dice incluso esto. Ahí, en ese momento, se manifiesta una confusión. Por el enorme prestigio que siempre ha tenido la lengua literaria, cuando hablamos de escritor, ¿qué pensamos? Borges, Cortázar, García Márquez, Sacheri, Isabel Allende, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, siempre pensamos en un escritor literario, en un escritor de ficción. Y resulta que lo que planteamos quienes enseñamos escritura académica y sobre todo en los estudios superiores es que hay en la vida social otras, muchas, muchísimas escrituras que no son literarias y que necesitamos desarrollar para cumplir con diferentes objetivos propios de nuestra vida en sociedad, de nuestra vida social, pero también de nuestra vida profesional, laboral y en el caso de ustedes, estudiantil.
Y hay otros escritores, aparte de los escritores literarios, que escriben todo el tiempo en sus ámbitos profesionales, laborales y de estudio. Por esa razón es que me pareció conveniente iniciar la caracterización de la escritura académica comparándola y diferenciándola de la prestigiosa escritura literaria, con la cual se suele, como les decía, identificarse o igualarse cualquier definición de escritura y de escritor. Por eso arranco definiendo a la escritura académica por lo que no es. No es escritura literaria. Cuando hablamos de escritor, no hablamos del escritor literario en estos cursos, en este caso. Entonces, para profundizar un poco esta idea de partida, yo lo que les voy a proponer es justamente la comparación. ¿Qué tienen de distinto una escritura y la otra? A ver si puedo pasar. Tengo problemas para pasar de una... Ahí está. ¿Hasta acá estamos, chicos? Sí, ¿le puedo hacer una pregunta Por supuesto. técnica? Sí. ¿Puede ser que no puedan ingresar más chicos porque hay un límite de 100 personas? Puede ser, pero a mí cada vez que me aparece un pedido lo admito. Puede ser, Bueno. yo no sé, esto es Zoom. Yo no sé, sinceramente. Bueno, porque hay una compañera que quiere entrar pero no está pudiendo. Pobre. Hola, sí, el límite es 100 personas al Zoom gratuito. Claro. Si no quieren hacer el labor. Claro. Bueno, entonces eso lo vamos a tener que corregir para la próxima, porque no, es una pena. Claro, acá me dice clavadito en 100, sí. Qué lástima, qué lástima. La verdad es que lo lamento. Y qué pena que no, por ahí no puedan compartir, no están juntos ahí en el profesorado como para compartir. No, en mi caso no, y ella está en su casa también, sí. Claro, qué lástima. Bueno, la verdad que lo lamento porque no puedo hacer nada. Bueno, bien. Disculpe, yo tengo una duda. Sí. Yo me encuentro en el profesorado de inglés. Uh-huh. ¿Qué también aplica el tipo de escritura? ¿Cómo? Perdón, vos sé que se me cortó un poquito. Decime. Yo me encuentro en el profesorado de inglés. Sí. ¿Este tipo de escritura también aplica en inglés? Por supuesto. Cuando hablamos de escritura académica, nos referimos, y a eso voy a ir ahora, para ampliar un poquito. Cuando hablamos de escritura académica, nos referimos a toda tarea que requiera producir un escrito en el ámbito de estudio. Es decir, cuando hablamos de escritura académica me refiero a desde el más sencillo de los apuntes que toma el estudiante de cualquier carrera hasta un informe de laboratorio que me piden en el profesorado de física y química, una reseña de un libro que me pidan en el profesorado de lengua y literatura, un resumen que me piden en cualquier otro profesorado, una guía de estudio que tenga que completar en cualquiera de los profesorados. Todos esos tipos de texto a los que me estoy refiriendo están incluidos en la escritura académica. ¿Contesta a tu pregunta? Sí, muchísimas gracias. No, por favor. Les cuento que en algún momento esto se va a cortar y vamos a tener que empezar con el trabajito de volver a entrar. Bien. Acá yo creo que a partir de muchas gracias por tu pregunta, me viene muy bien, porque justamente el gran problema es que cuando hablamos de escritura académica, muchos creemos, los profesores sobre todo, creemos que estamos de acuerdo, que todos entendemos lo mismo y no necesariamente es así. Yo por eso les propongo esta comparación entre la escritura literaria y la académica. Fíjense que cuando hablamos de escritura literaria, la comparación lo establezco con estos 4 ejes de comparación o criterios. Me pregunto por las funciones que tiene
que tienen una escritura y la otra, por la intención comunicativa, por la voz del autor y por las otras voces que aparecen en esos textos. Y entonces, considerando esos criterios, ¿qué pasa? En la en la escritura literaria, por lo general, lo que busca la escritura literaria es la expresión de a veces sentimientos, a veces modos de ser humanos, indagación sobre la naturaleza humana, a partir de contar una historia o de trabajar en un poema, etcétera, etcétera. Es decir, la función es centralmente estética y expresiva. Mientras en la escritura académica la función dominante es la de construir conocimiento mediante un texto académico y comunicarlo. Piensen ustedes, si a ustedes los hacen leer un texto en una materia cualquiera y les piden que hagan una breve reseña de ese texto y señalen, por ejemplo, qué les ha llamado especialmente la atención. No importa, no estoy hablando de textos literarios. Pensemos que los mandan a leer un capítulo en cualquiera de los profesorados a los que ustedes, un capítulo de un libro, en cualquiera de los profesorados a los que ustedes pertenecen. En ese capítulo va a haber un autor estableciendo una serie de razonamientos conceptuales, ¿sí?, que mientras los va construyendo, los va comunicando a sus lectores. Entonces, la función central de la escritura académica es la de construir conocimiento y comunicarlo. En cuanto a la intención comunicativa, como les decía, en la escritura literaria, quien escribe un poema, una novela, una obra de teatro, un cuento, lo que busca es provocar, los de lengua y literatura saben de qué hablo, pero no importa, lo cuento así porque no es lo central, provocar lo que se llama goce estético, entretener en algunos casos, también mover a la reflexión, pero básicamente y sobre todo producir goce estético. En la escritura académica la intención del autor es otra, es básicamente informar sobre conceptos, conocimientos, quizá mover a la reflexión en algunos casos cuando se trata de un texto argumentativo. Piensen en un ensayo, pero piensen en un ensayo o en un artículo científico de cualquiera de las disciplinas en las que ustedes se están formando. También incentivar el razonamiento, porque se expone todo un hilo conceptual, y en el caso de algo que debe ser demostrado, piensen en un artículo de investigación, la intención del autor es convencer a sus lectores de la validez de su proceso investigativo, del proceso de investigación a través del cual llegó a determinadas conclusiones. En cuanto a la voz autoral o la voz del autor, en la escritura literaria la voz del autor se delega en un enunciador poético, o en uno o en varios narradores. A veces hablan los personajes, a veces habla un narrador que está como por fuera de la acción. En la escritura académica, la voz autoral, el autor, se constituye en un enunciador académico que tiende a borrar sus huellas como sujeto. No habla desde la primera persona, generalmente habla desde la tercera persona, e instala una distancia con sus lectores que busca generar un efecto de objetividad. Es esa característica que en general nosotros encontramos en los que llamamos textos informativos o expositivos. En cuanto a otras voces, aparecen en ambas escrituras otras voces. Lo que pasa es que en la escritura literaria aparecen numerosas voces, pueden ser otros personajes, otros autores, mientras en la escritura académica, insisto, piensen en un ensayo, en un artículo científico, en un informe
de laboratorio, en una reseña de un libro, en un resumen, ¿sí? La voz del autor es la que predomina, aunque por ahí puede traer otras voces expertas mediante las citas, que son esto que nos da tanto trabajo. Pero en la escritura académica, las fronteras, es decir, los límites entre el discurso citante, es decir, el del autor del texto, el del autor del artículo o del ensayo o del informe, las fronteras entre su discurso y el discurso que cita, por ejemplo, cito a un experto que viene a corroborar lo que estoy desarrollando lógicamente, las distancias, las fronteras son muy nítidas. Hasta acá hablo yo y aquí habla un experto, por eso uso las citas, y por eso si no uso citas me pueden incluso acusar de plagio. Eso en el texto literario no existe. Entonces, fíjense que acá hay diferencias fundamentales que tienen que ver con la función. La escritura académica se usa para construir y comunicar conocimiento. Su intención fundamental es la de informar, la de incentivar el razonamiento, la de llevar por un proceso, por un hilo, digamos, lógico, a que el lector admita la validez de lo que estoy exponiendo. El autor es muy claro, hablo yo, fulano de tal, que investigué tal cosa, y a lo sumo trae otras voces que las marca muy bien, ¿sí? Mediante un sistema de citas, para en todo caso corroborar sus ideas. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se entiende esta distinción? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí. ¿Bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí se entiende. Bárbaro. Sí. Bien, ahí sigo admitiendo gente. Bien. Entonces, consecuentemente, a ver, teniendo en cuenta esta diferenciación, nosotros tenemos que ver a qué concepto de escritor nos estamos refiriendo si decimos que no nos referimos solamente al escritor literario. Y entonces subrayo esto que dije al principio, que nosotros cuando enseñamos, los profesores que enseñamos escritura académica, nos referimos, cuando hablamos de escritor, a un productor de textos en diferentes esferas de la vida social que tiene que escribir por distintas necesidades prácticas de su trabajo, como profesor de geografía o de historia, que serán algún día, de su profesión como profesor de física y química, que serán otros, o en la vida personal. Algunos escritores, decimos nosotros, son escritores literarios y otros no. Todos son escritores. Todos somos escritores en la medida en que necesitamos escribir por estas necesidades de la vida social, laboral, profesional y también personal, por supuesto. Bien, acá dejo de compartir la pantalla un poquito, porque ya que introduje esta comparación,